Buenas noches. Aunque fijaros qué luz tan bonita ahí entra por la ventana. Es el caer de la tarde. Son ya casi las 10 de la noche. Y fijaros qué luz tenemos tan bonita todavía. Hoy además hace menos calor que ayer. Ayer fue un día horroroso. Pero hoy es un día fresquito. Bueno, fresquito. Fijaros que no sé cuánto pone de temperatura. Estamos es una cosa. Es por decir. Estamos a 23 grados a la, ¿a qué hora es ahora? A las 10 de la noche estamos a 23 grados, pues quiere decir que no es que haga frío precisamente. Pero se está es un día agradable, la verdad es que es agradable. Hoy vamos a hablar de Isaías, lo cual quiere decir que tenemos un tema de por sí larguísimo. Y además tengo muchas letras aquí en los apuntes, tengo muchas cosas apuntadas. Voy a ver si soy capaz de hablar de Isaías de una forma clara, eh, complexiva y que de verdad ayude a introducirse en la lectura de este profeta, vamos a decirlo así. Ahora aclararemos que es una escuela de profetas, pero bueno, ahora hablamos. José Luis Sique, cuando habla de Isaías, nos dice que este libro nos guarda muchas sorpresas. Al principio se nos dice que que Isaías ejerció su ministerio en el siglo octavo, antes de Cristo, por supuesto, desde el año 767 al 698. Eh, para la época, un tiempo muy largo de predicación. En la primera parte de Isaías, como digo, se mencionan muchos personajes de esa época y se citan acontecimientos que están bien datados, como por ejemplo la mal llamada guerra siro-efraimita. Digo mal llamada porque da la impresión de que es una guerra entre Efraín y los sirios. Y Efraín es el reino del norte, es Samaria, es el reino de Israel. Como la tribu principal del reino de Israel se llamaba Efraín, pues a veces al reino del norte se le dice Efraín. Bueno, pues la guerra siro-efraimita no es una guerra entre los sirios y los efraimitas, sino que es una guerra de los sirios y los efraimitas contra Judá. La frase se dice desde el punto de vista judío, ¿no? Desde los del sur. Bueno, pues esa fecha está bien datada también. A partir del capítulo 40, el ambiente cambia. Ahora ya no estamos en el ambiente del siglo octavo, sino que estamos en el ambiente del destierro, en el ambiente del siglo sexto antes de Cristo. Se nombra al rey Ciro de Persia, considerándolo Mesías, nada menos que Mesías. Así dice mi Mesías, dice Dios, mi ungido Ciro, mi Mesías. Y eso que no, que era pagano, ¿no? Se lo dice Dios, dice, tú no me conoces, pero vas a hacer lo que yo quiero. Va a cumplir una misión salvadora para mi pueblo. Bueno, se nombra al rey Ciro de Persia y todavía a partir del capítulo 56 vuelve a cambiar el ambiente y nos encontramos con el ambiente de la Jerusalén de la restauración a principios del siglo V. Como veis, estoy comentando más que leyendo lo que dice Sicre, pero es que creo que hay que aclarar las cosas. Y si lo queréis leer de un tirón, pues lo tenéis en los apuntes.
Por otra parte, en los capítulos 1 al 39, que hemos dicho ya que el ambiente es del siglo VIII, ¿no? Antes de Cristo, el estilo es predominantemente poético. Nos encontramos con un gran poeta. Bueno, eso lo digo yo. Todo el libro de Isaías es una gran poesía, ¿eh? Una colección de poesía de una gran altura. Se suele reconocer que los primeros capítulos, los 39 primeros capítulos, tienen poemas de mucha calidad, ¿no? Era un poeta de fino oído, de estilo cuidado, solemne, mesurado, conciso, con algunos finales lapidarios. En la segunda parte encontramos de nuevo un gran poeta, entre los capítulos 40 y 55. Encontramos un gran poeta de nuevo. Pero aquí podemos hablar de un poeta de gran imaginación, brillante, retórico, de estilo cálido, apasionado, repetitivo, exuberante, poco preocupado por la forma. Y en la tercera parte, la calidad, o sea, en el capítulo 56 hasta el 66, la calidad disminuye considerablemente, aunque el estilo es muy semejante al de la segunda parte y tiene trozos de gran belleza y brillantez. A mí hay algunos trozos del tercer Isaías que me llaman mucho la atención. Por último, como también para seguir perfilando, en los capítulos 1 al 39, la teología de la historia está poco desarrollada. El concepto de resto de Israel se refiere a los liberados de morir en la catástrofe. No aparece el tema de la creación y el Mesías que se anuncia es un rey de la familia de David que restablece el orden, pero no se le da una dimensión más profunda y más grande. En los capítulos 40 al 55, en el segundo Isaías, se desarrollan ampliamente la teología de la historia y el tema del Dios único y creador. Por último, el resto de Israel y los que permanecen, el resto de Israel son los que permanecen fieles al Señor. Al Mesías se le llama siervo de Yahvé, siervo del Señor, y es un Mesías que sufre. Por último, en los capítulos 56 al 66, el interés por el culto es notable y aparecen nuevos conceptos de apostasía y del final de los tiempos. Nada más que con esto ya hemos dibujado los tres bloques del libro de Isaías. Un primer bloque, 1.39, un segundo bloque, 40.55 y un tercer bloque, 56.66. Ahora después los desarrollamos. De todas maneras, vuelvo a repetir esto que he dicho, pero ya con otras palabras. Mira, el libro se presenta como de Isaías. El libro de Isaías, ¿no? Bueno, pues los antiguos no dudaron de que toda la obra se debía a un solo escritor, a un solo personaje, que sería un profeta que dominaba muy bien los diversos géneros literarios de los profetas y que hablaba del futuro porque Dios se lo hacía conocer. Claro, es muy fácil. ¿Y cómo va a hablar Isaías, el primer Isaías, en el siglo VIII de Ciro? Pues porque Dios se lo ha revelado. Dios se lo ha dado a conocer. Claro que este tipo de razonamiento en teología no se puede hacer, porque el recurso a Dios sin justificar plenamente es como en matemáticas multiplicar por cero. Puedes demostrar lo que quieras.
Así que hay que tener mucho cuidado y atenerse a lo que hay. Cuando haga falta, bueno, pues, sí se puede recurrir a Dios, pero vamos muy en último extremo y de una forma muy justificada, ¿no? Es que no está inspirado el libro. Claro que sí está inspirado, pero eso no quiere decir que sea un dictado y tampoco quiere decir que Dios se dedique a ser un spoiler de la historia. Es otra cosa, ¿no? Bueno, eh, al final del siglo XVIII nuestro, después de Cristo, es decir, hace 2 siglos, los estudiosos comenzaron a hablar de dos Isaías. ¿Mm? Lo de que en el capítulo 40 empieza algo distinto, es que lo dice el libro con todas las letras, ¿no? Ahí está claro, no hay que ponerse a pensar más, ¿no? Eh, Se hablaba de un primer profeta, Isaías, y de un profeta anónimo, al que como no se sabía cómo se llama, pues se le llamó segundo Isaías, que dicho de forma más fina es Deutero Isaías. Deutero Isaías significa segundo Isaías. Bueno, pues un siglo después, al comienzo del siglo XX, se vio que los capítulos 56 al 66 tenían que ser de otro profeta distinto de los anteriores y sería un profeta de la vuelta del exilio. Tendríamos, por tanto, 3 épocas. Una primera época antes de la conquista del reino por los babilonios, todavía bastante antes, en el siglo VIII. La segunda época en el siglo VI, durante el exilio, y una tercera época en el siglo V-IV, a la vuelta del exilio. Y estos serían los 3 bloques. Es claro, pues, para todos los estudiosos que hubo 2 grandes profetas, uno en el siglo VIII y otro en el siglo VI. Pero el tercer Isaías pronto se vio que no era un tercer Isaías, sino que era una colección de oráculos, probablemente de diversos profetas, que tenían poca unidad y además dentro de sí momentos bastante distintos. Por tanto, más que tercer Isaías, habría que hablar la tercera colección de oráculos que está en el libro de Isaías. Como son muy largos, es más cómodo hablar del tercer Isaías, ¿eh? Pero ese tercer Isaías, en realidad, son muchos profetas que se prolongan en un tiempo largo. Así pues, en el libro de Isaías encontramos oráculos que van a lo largo de 5 siglos. Es, por tanto, un libro que se ha ido formando a lo largo de medio milenio, 500 años de profecía. Y por eso se suele hablar de una escuela de Isaías, de una forma de pensamiento ligada a una figura ideal llamada Isaías, en torno a la cual pues se van acumulando muchos dichos de muchos profetas a lo largo de muchos siglos. Pero a pesar de todo, el libro, a pesar de la diversidad de autores, tiene unidad. Hay algunas imágenes que atraviesan todo el libro, sobre todo temas que aparecen por aquí y por allí, y que van estableciendo una profunda relación entre las diversas partes del libro. Los redactores finales tuvieron un plan y una teología que le hizo organizar los materiales tal como están actualmente. Y ya una vez que hemos establecido que hay 3 Isaías, pues vamos a hablar de los 3. En los apuntes hablo de los 3 Isaías y luego hablo de la época de cada uno de ellos. Para la clase creo que es más cómodo y más eficaz ir hablando
primero de la época y después del libro. Por tanto, iremos hablando época del primer Isaías. ¿Y qué dice el primer Isaías? Época del segundo. ¿Qué dice? Época de la colección del tercer Isaías. ¿Qué dice que encontramos ahí? ¿No? Bueno. Es curioso, pero Isaías es un profeta que está atestiguado fuera del libro de Isaías y fuera de la Biblia. Se encontró en Eliad Mazar, lo hicieron los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Encontraron, no hace mucho, al pie de la ladera sur del monte del templo, una minúscula esfera de arcilla, un pequeño sello, muy chiquitillo. Aquí en la foto sale muy grande, ahora lo voy a enseñar, que lleva escrito el nombre del profeta Isaías, ya que en él se lee Isaías, profeta. La pieza tiene menos de 1 centímetro de diámetro y se fecha en el siglo VIII a.C., por lo que data de hace 2700 años. La piedra es esta. A ver. Tened en cuenta lo que os he dicho, ¿eh? En el tamaño real es de 1 centímetro de diámetro. O sea que es la cuarta parte o la quinta parte de esta reproducción en grande. Bueno, pues ahí que se ven las letras bastante bien. Es letra antigua, un diablo por las letras antiguas, las letras nuevas. Es escritura hebrea antigua y se lee en ella Isaías, profeta. Está atestiguado, es el primer Isaías. Bueno, ¿cómo estaba el mundo? Bueno, ¿cómo representan a Isaías? Aquí tenéis una representación muy típica del profeta. Tiene en la mano, es de tipo de Miguel Ángel, y tiene en la mano su escrito, ¿no? Algo de su escrito. ¿Cómo era la época del primer Isaías? Pues vamos a hablar un poquillo de ella. El año 745 a.C., un rey de Asiria que se llamaba Tiglat-Pileser III, dilo de un tirón, Tiglat-Pileser III, sube al trono en Asiria. Año 745, comienzo del reinado de Tiglat-Pileser III en Asiria. Este rey fue un buen organizador y un hábil militar. La potencia de Asiria se despertó con gran rapidez. Tiglat-Pileser revolucionó la técnica de la guerra. Creó carros mejores, dicen que puso 2 radios más a la rueda para hacerlas más fuertes, mejor equipamiento de los soldados y una enorme moral de victoria. Y estableció unas normas de conducta durísimas con los países vecinos. Cuando quería intervenir en algún sitio, hacía lo siguiente: demostración de fuerza que lo obligaba al vasallaje. Segundo, si había la más leve sospecha de insumisión, intervenía rápidamente. ¿Cómo? Pues fijaros todo lo que hacía. Destituía al monarca que estaba en el poder. Entronizaba a un príncipe adicto a los asirios. Ponía más impuestos. Ejercía un control mucho más estricto
de la política exterior de ese territorio. Y además lo recortaba el territorio, lo dejaba más pequeño. Con todo lo cual, pues se lograba minar la moral y evitar cualquier intento de insumisión nueva. Si a pesar de todo había una nueva insumisión, había una nueva rebelión o un amago de rebelión, Tiglat-Pileser intervenía, suprimía la independencia o la poca autonomía que tuviera el país, deportaba a los habitantes y repoblaba la zona con nuevos habitantes traídos de otros lugares. Fijaros que este tipo de actuaciones se han seguido haciendo y que incluso han sido bastante típicas de las guerras del siglo XX. Se han hecho ahora mismo la invasión, yo estaba pensando en la invasión de Ucrania, prescindiendo de otras muchas cosas. Pero una demostración de fuerza, una intervención rápida, ha querido, no lo ha conseguido, destituir al gobierno para poner un gobierno propio, ¿no? Y no ha podido hacer más todavía, pero si hubiera podido, pues lo hubiera sujetado bien para que no se le fueran de las manos, ¿no? Bueno, con esta política el imperio asirio estalló, se extendió muy rápidamente por todo el Oriente Medio. A Tiglat-Pileser III le sucedió Salmanasar V, que tuvo que reprimir muchas sublevaciones. A pesar de todo, la cosa no estaba tranquila, ¿no? Los pueblos se sublevaban con mucha frecuencia. Judá se mantuvo sometida, aunque los sirios y los habitantes del norte de Israel después se coaligaron para luchar contra los asirios y presionaron a Judá para que se uniera a la coalición. La presión fue tan fuerte que Judá, temiendo lo peor, el rey Acaz, tuvo que pedir auxilio a los mismos asirios. Por tanto, fijaros cómo está la situación. Los sirios y Israel ven debilidad en Asiria. Se coaligan para luchar contra Asiria. Pero claro, no quieren tener a su espalda un enemigo. Y entonces quieren obligar al rey de Judá a coaligarse con ellos. Entonces el rey de Judá, que ya no puede soportar la presión de los del norte, pues acude a los asirios para que le ayuden, y no solo para que le ayuden, sino para que se den cuenta de que Judá no es de los malos, no es de los que se ha sublevado, sino que es un aliado fiel. A pesar de todo, cuando Salmanasar intervino con toda violencia, conquistó el reino del norte el año 722, conquistó Samaria y Judá quedó en una situación de dependencia de Asiria tremenda, ¿no? Quedó en una situación muy mala, prácticamente perdida del todo la independencia. Durante la época de Sargón II, sucesor de Salmanasar, Judá estuvo en relativa paz, pero tuvo que sufrir el paso de las tropas y la presión para sumarse a una nueva rebelión. En Asiria subió otro rey al poder, Senaquerib, y entonces Senaquerib no controló bien el poder en Asiria, y en todos los países sometidos a Asiria se vuelve a producir una gran sublevación general. En esta ocasión Judá cayó en la trampa y también se sublevó, y esto trajo la catástrofe, que en último momento se vio paliada por dificultades internas de los asirios.
Fijaros qué política tan complicada, pero básicamente es una cosa. Tanto el reino del norte como el reino del sur sufren la presión de una potencia brutal que es Asiria, a la que no soportan los demás pueblos y hay un ambiente continuo de sublevación y de represión. En la segunda mitad del siglo VIII, antes de la conquista de Samaria, los asirios ya se tuvieron que ocupar de Judá. La época del rey Ocías fue de relativo esplendor en Judá. Pero el rey estaba enfermo y tuvo que dejar el gobierno en manos de su hijo Yotán. Y en la época de Yotán empezaron las primeras escaramuzas con los del norte, con los sirios y con los efraimitas. ¿Veis? La situación que había conseguido una cierta estabilidad se vuelve a desestabilizar. Y esta guerra pudo deberse a que los arameos y Damasco querían, ya lo hemos dicho muchas veces, querían sumar a Judá a su rebelión. Pero también es que había disputas fronterizas entre los sirios, los de Israel y los de Judá en la zona de Transjordania, en lo que ahora es el reino hachemita de Jordania, ¿no? Toda esa parte de Amán, de la capital Amán, es una meseta que sube desde el Jordán, sube así, es bastante vertical, y luego hay una gran planicie, una meseta que es la Jordania. Y en esa zona tenían intereses tanto los arameos de Siria, como los israelitas de Samaria, como los judíos de Jerusalén. Y parece que esas disputas fronterizas crearon muchos problemas. Y fue entonces cuando el rey Acaz desencadenó ya la guerra abiertamente y viendo que llevaba la de perder, tuvo que pedir ayuda a Siria. Judá entonces ya queda como estado vasallo de Asiria. Mientras tanto, otro reino del que no hemos hablado, que es el reino que está en el sur, que es Edom, los edomitas, se aprovechan de la debilidad de Judá y le arrebatan parte de su territorio. En esta época los edomitas, aunque eran muy parecidos a los israelitas, a los de Judá, se consideraban descendientes de Esaú, mientras que los israelitas descendientes de Jacob. Eran primos, eran descendientes de una misma rama, de Jacob todos, ¿no? No de Isaac todos. Y a pesar de todo, los edomitas le tomaron un odio muy grande a Judá. Y Judá se sintió herido por ese odio. Sintieron la traición del hermano que se pone en contra, la traición del que tenía que estar de nuestra parte y sin embargo se aprovecha de nuestra mala situación para hacerse con el poder. Bueno, pues a la muerte de Acaz sucedió una época de la que no sabemos casi nada. No nos han llegado noticias. Y en la misma Biblia hay un vacío de noticias para esta época. El hijo de Acaz, Ezequías, debía de ser muy, muy pequeño y no podía gobernar. Tal vez hubo una regencia, pero tal vez, porque puede ser que sencillamente Judá estuviera totalmente dominada por los asirios y el hijo de Acaz, Ezequías, estuviera por ahí escondido. La mayoría dicen que había una regencia. Y cuando ya llegó a la mayoría de edad, pues Ezequías subió al trono y empezó una política de independencia y una reforma religiosa. El rey de Asiria, Sennacherib, intervino con mucha rapidez, pero no llegó a destruir Jerusalén.
porque tuvo que volverse rápidamente a Asiria a sofocar una revuelta de su propio hijo. Pero Judá quedó arrasada, tuvo que pagar un fortísimo rescate, un fortísimo tributo a los asirios. Ezequías murió pronto. Le sucedió su hijo Manasés, que fue un rey muy malo, muy malvado. Se sometió totalmente a Siria y gobernó tiránicamente. Además había una fuerte corrupción religiosa. Esa era la situación. Se me ha pasado decir un momento que cuando Sennacherib invadió Judá y tenía cercado a Jerusalén, se produjo lo que se suele llamar la blasfemia del copero mayor, que dice delante de las murallas de Jerusalén que el Dios de Jerusalén no va a tener fuerza para poder vencer al rey de Asiria. El rey de Asiria ha vencido a muchos dioses de los alrededores y también va a vencer al rey de Jerusalén. Esta blasfemia la siente muy profundamente el pueblo de Judá y quedaron muy heridos por esta intervención. Pues bien, esa es la época. ¿Y qué encontramos en el libro? El libro comienza así. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Ocías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Recorren un amplio espectro de reyes de Judá, como habéis visto. Son 5, me parece, los 4 de los 30 reyes. Algunos han dicho que el padre, llamado Amós, era el profeta que nos dejó un libro en la Biblia, pero no hay nada que lo pruebe. De hecho, 30 reyes son 20. La época en la que Isaías ejerció su ministerio está bien definida por los reyes de Judá, cuyo tiempo predicó. Es el siglo VIII antes de Cristo, que se suele reconocer también como la edad de oro del profetismo israelita. Isaías era de Jerusalén y debía pertenecer a una familia de la clase alta, o por lo menos de cierta relevancia. Pues pudo estudiar. Eso ya es un indicio de que tenía muchos bienes. Pudo estudiar y en su libro da muestra de pertenecer al grupo de los sabios. Isaías, muchos dicen, es un sabio que recibió la vocación profética. Y ese estilo de sabio le permanece y aparece en todo el libro. Hay un indicio claro de que eso sea así, y es que tiene unas polémicas muy fuertes con los sabios. Dicen que no hay peor cuña que la de la misma madera, ¿no? Isaías, un sabio, choca fuerte con los sabios, con el estamento de los sabios. La vocación profética la cuenta en el capítulo 6, un capítulo que os invito a que lo leáis. Y esa vocación le vino a Isaías cuando todavía era muy joven, estando en el templo de Jerusalén. Dios se le mostró glorioso y dador de vida infinita, juez insobornable de su pueblo, pero a la par deseoso de su conversión, lo cual lo abriría a la salvación en momentos muy difíciles como lo que estaba pasando. ¿Qué personalidad tenía este hombre? Pues Isaías amaba a Jerusalén, amaba sus tradiciones y estaba convencido de que Dios
cumpliría sus promesas a la dinastía de David que reinaba en ella. En Jerusalén era un dogma de fe que la dinastía de David tenía la protección divina y reinaría para siempre. Isaías se casó con una mujer a la que se le llama la profetisa, sin que sepamos si es que ella misma también tenía el carisma profético. Conocemos además los nombres de dos hijos del profeta. Nombres que tienen carácter simbólico y de anuncio de lo que va a suceder y de lo que Dios va a hacer con su pueblo. El carácter de Isaías era decidido, enérgico. Se entregó sin reserva a su tarea profética que le causó muchas dificultades. Tuvo que enfrentarse a los poderes de la ciudad y a los mismos reyes de Judá. Y eso, pues, para un hombre de una clase alta, pues era especialmente complicado, porque fácilmente aparecía como un político más en lucha por el poder. Dios mismo le exigió cosas muy difíciles y él las realizó con plena fidelidad. Parece que incluso tuvo que andar desnudo, engañado por Jerusalén, como signo de lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Fue consejero de varios reyes, pero muy especialmente de Ezequías. Parte de las tradiciones sobre Isaías nos han llegado en el segundo libro de los Reyes. Es un profeta que no solamente aparece en su propio libro, sino que en el segundo libro de los Reyes tenemos trozos largos dedicados a él. Fue un poeta excelente, ya lo hemos dicho al principio. Un poeta de excelente calidad, tanto por su manejo del lenguaje como por la riqueza y la belleza de su expresión. Dicen que tiene muy buena sonoridad. Digo que dicen porque para eso teníamos que leerlo en hebreo y tener una poca sensibilidad para el hebreo, cosa que desgraciadamente no es mi caso. Entonces, sin embargo, me acuerdo que Alonso Chequel, que ese sí tenía buen oído para el hebreo, hizo unos buenos estudios de poética hebrea, ese sí decía y hablaba bien del carácter poético de Isaías, de la sonoridad de su lenguaje. También sí cree, como habéis visto, también afirma eso. Según cuenta la tradición, el rey Manasés lo condenó a muerte y lo hizo martirizar cortándolo en dos con una sierra. Es un martirio brutal. Y los dibujos que hay sobre este martirio, más brutales todavía, porque uno se figura que lo partiría con la sierra por la mitad. Pues no, los dibujos que hay suelen partirlo de arriba a abajo. Bueno, es lo de menos. El caso es que hay una broma que dice que Manasés fue menos malo que los estudiosos de la Biblia actual, porque si Manasés partió en dos a Isaías, los actuales lo dividen en tres. Por tanto, los estudiosos actuales son peores que el malísimo rey Manasés. Bueno, avanza la hora y avanza la charla y me queda muchísimo, pero vamos a intentar meter todo lo que podamos. El segundo Isaías. Cambiamos de época. Ya estamos en el destierro. Finalmente, después de muchas cosas, después de algunos intentos de restauración fuertes, el 586 a.C., los babilonios, Asiria ya había dejado de existir. Los babilonios conquistan Jerusalén y se llevan a la mayoría de la población, sobre todo a la clase más alta y a todos los artesanos, a todos los que tenían algún oficio
a todos los que sabían algo, se los lleva desterrados a Babilonia. Al principio, los que habían sido desterrados en Babilonia esperaban que el exilio sería breve y que volverían pronto a su tierra, pero poco a poco fueron comprendiendo que tenían que adaptarse a vivir en una tierra extraña. Sus sentimientos eran contradictorios, ya que por una parte odiaban a sus opresores y sentían una enorme nostalgia de la tierra perdida. Pero por otro lado, tenían que buscar su vida y prosperidad en el país donde habitaban. Y esos sentimientos contradictorios pues aparecen no solo en el libro de Isaías, sino sobre todo en Jeremías y también en los Salmos, ¿no? La carta de Jeremías, una cartita que hay, no es lo que se llama la carta de Isaías, que viene como capítulo sexto de Baruch. No me refiero a eso. Hay una carta de Isaías al final del libro de Jeremías, en la que el profeta Jeremías, que he saltado de profeta, cuidado, la carta del profeta Jeremías advierte a los que están en el destierro que el exilio sería largo y que tenían que acomodarse a él. Podéis verlo en Jeremías 29. Ya no les resultaba tan escandalosa en todos sus puntos esta carta como cuando se les envió. Cuando Jeremías envió esta carta a los desterrados de Babilonia, los desterrados de Babilonia se enfadaron en serio. Pero luego se dieron cuenta de que Jeremías era el que había llevado razón. Más aún, cuando surgió Ciro, rey de Persia, el político que mostró su inteligencia en una de las primeras proclamaciones públicas de libertad religiosa, los judíos evidentemente lo recibieron con alegría, pero no tenían muchas ganas de emprender el camino de regreso a su tierra. No solo que a muchísimos judíos actuales, ¡ay, qué bonito es volver a Jerusalén! ¡Qué bonita es la Aliyá! ¡Qué bonita es el nuevo éxodo! De volver a Jerusalén, de volver a la tierra, a la Eretz Israel. ¡Qué bien que está todo eso! Bueno, está muy bien, pero ¿por qué no te vas? Hombre, es que yo tengo mi negocio en Nueva York. Comprende lo que no me puedo ir, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer va a ser ayudar con mi dinero y presionar a la política de Estados Unidos para que no haya problemas en Palestina, ¿no? Bueno, pues esa misma situación en la que tenían muchos judíos de la época del destierro. Ciro es muy bueno, nos da la libertad, ay, pero yo no me puedo volver porque tengo una tienda en Babilonia. Podían escuchar con asentimiento que por medio de Ciro el Señor iba a realizar su plan, que él era su elegido, pero pocos se ponían en marcha. Y en esta situación predicó un profeta con fuerza poética y vigor expresivo un mensaje de esperanza y de estímulo para volver a la tierra. ¿Qué decía el segundo Isaías? Pues la segunda parte del libro, que como hemos dicho, ocupa los capítulos 40 a 56, está 40 a 55. 40 a 55. Bueno, hay un poeta, pero también me lío un poquitín. La segunda parte del libro está constituida por los capítulos 40 a 55. Nada sabemos del profeta que lo escribió. Es tan anónimo que fue ignorado durante muchos siglos. Su época de actuación debió ser ligeramente posterior a la actuación del profeta Ezequiel, en el siglo VI a.C. Quizás a través, después de Ezequiel, porque a través de su oráculo percibimos una cierta desilusión en el ánimo de la comunidad judía desterrada.
a la que había que infundir ánimo y había que ayudarle a levantar su espíritu. El conjunto de su obra ha sido conocido con un nombre muy bonito, Libro de la Consolación. Y empieza: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Estas palabras las repetimos en Adviento, ¿no? Incluso en un canto muy bonito, el Rorate, cuando decimos consolamini, consolamini, popule meu, consolad, consolad a mi pueblo. El tema del segundo Isaías es la restauración de Israel, el final del exilio, la vuelta del destierro. Su gran aportación es el tema del monoteísmo estricto. Es muy importante. Me paro, me detengo, porque iba a decirlo muy deprisa. Y sin embargo es fundamental. Hasta entonces, más o menos lentamente avanzando, los israelitas empezaron siendo monolátricos, es decir, adoran a un solo Dios, la monolatría, pasan a ser un solo Dios. Hay uno de los dioses, es el más importante, enoteísmo, que no me venía la palabra. Yahvé es el más importante de todos los dioses. Pero Isaías ya, segundo Isaías, da lugar el salto ya definitivo. Ni el más importante ni nada, el único. Solo hay un Dios. Y fijaros qué bonito es que Dios se ha revelado como el único cuando daba la impresión de que los otros dioses eran más fuertes que él, porque dominaban a su pueblo. Pues en ese momento en que el pueblo está en una situación de depresión muy profunda, el gran segundo Isaías va a decir: ojo, que hagan todo lo que quieran, que hay nada más que un Dios, ¿eh? Y ese único Dios es nuestro Dios. Por tanto, podemos tener esperanza. No hay Dios fuera del Señor, no hay Dios fuera de Yahvé. Los otros dioses, los de los otros pueblos, no son dioses. Yahvé es el único Señor de la historia, el Dios del cosmos, creador, gobernante, con su providencia. En Dios creador radica la auténtica esperanza de salvación. Fijaros que el tema del único Dios aparece ligado al tema de la creación. Y la creación es ahora cuando se plantea, en esta época. Y además la creación indica que Dios es poderoso y puede salvar a su pueblo, a pesar de que esté totalmente deprimido. El Dios creador es el que ofrece la auténtica esperanza de salvación. Y entonces, si hay un solo Dios, Israel tiene que abrirse a todos los pueblos, porque Dios es Dios de todos los pueblos, Dios es Dios de todos los hombres. Y por eso el segundo Isaías tendrá un talante universalista muy grande. Verá a las otras naciones también como objeto de la bendición de Dios, de la salvación de Dios. Pero de eso hablamos nosotros cuando pueda. El pueblo elegido, entonces Israel, que ya no es pueblo elegido, ya no es, sí, es el mediador de la salvación. Lo mismo que antaño lo fueron Abraham, Moisés o David. Otro tema de enorme repercusión fue el del siervo de Yahvé. Su figura misteriosa que sufre para salvar a su pueblo aparece con mucha importancia. Decía que, es que me han llamado por teléfono, he tenido que interrumpir. Decía que un tema muy importante es el del siervo de Yahvé. Un personaje misterioso, del que no sabemos gran cosa, pero del que se ha hablado muchísimo y sigue, ¿no? Los divulgadores de los estudios bíblicos
siguen hablando mucho de él. Son 4 cantos. Luego, sin embargo, sí cree que ha estudiado muy bien el tema, lo enfoca de una manera bastante distinta. De todas maneras, ahora mismo no me quiero meter en eso porque es un poco complicado, pero la figura del siervo de Yahvé será vista como un anticipo del Mesías en algunos casos. No siempre, ¿eh? Pero en algunos casos serán vistas como un anticipo del Señor, de Jesús. Sobre todo el cuarto, el que llamamos cuarto canto del siervo de Yahvé, que ocupa el capítulo 53 de Isaías, pues este canto es como una plantilla sobre la que se escribe la pasión del Señor. Y ya el tercer Isaías, pues en 10 minutillos puedo decir algo. No sabemos cuántos israelitas volvieron del destierro. Debieron ser pocos y en un retorno lento. Sin embargo, lograron imponerse a los residentes en Judá, también muy lentamente. Algunos, basándose en el libro de Esdras, calculan entre unos 30.000 y unos 45.000 los que volvieron. Pero las listas del libro de Esdras son unas listas totalmente interesadas porque se hicieron cuando los habitantes de Jerusalén y de Judá querían demostrar su nobleza y de esa manera pues adquirir prestigio y adquirir poder. Y entonces pues todos se apuntaban un abuelo de los que habían vuelto del país de los babilonios. En Estados Unidos me lo contaron, no tengo experiencia especial, pero creo que en Boston todo el mundo hace un esfuerzo desmesurado por demostrar que desciende de los Pilgrim Fathers, de los padres peregrinos, es decir, de los primeros habitantes, de los fundadores del Estado aquel, ¿no? Bien, eso pasa en todos los sitios, que siempre se buscan antecesores ilustres para justificar el propio poder o el propio prestigio. Entonces las listas de Esdras, pues como todo el mundo quería meterse ahí, salen demasiado grandes. Y de ahí es de donde se deducen estos números que también son grandes. Quizás fueran pocos, ¿eh? Lo que sí es verdad es que fueron una élite que se impuso a los habitantes y luego, poco a poco, irían adquiriendo desarrollo y poder. Pero ese desarrollo y poder no llega a su culmen hasta el siglo I antes de Cristo. Es decir, la cosa fue lenta. Además, el territorio que recuperaban era pequeñísimo, 2.000 kilómetros cuadrados alrededor de Jerusalén. Poco más que una hacienda un poco grande, un cortijo un poquillo grande, es lo que ocuparon. Esa fue la restauración inicial, que luego después ya digo, fue creciendo, pero lo inicial fue muy poquito. Como gobernador vino un príncipe de la familia de David, tal vez hijo del último rey, de Jeconías, sea el mismo Senasar de Primero Crónica, época en la que no tenemos datos y en la que es fecunda para que todos los historiadores se inventen todo lo que pueden a base de deducciones tremendamente alambicadas. Lo cierto es que parece que vino un personaje de la familia real como gobernador, pero no pudo rehacer más que los fundamentos del templo. No tenían dinero, ni medios, ni nada, ¿no? Fueron años muy duros y la desilusión fue muy grande. Esperaban un retorno glorioso y se encontraron que volvían a un terreno que había quedado yermo, que había que rehacerlo todo, que estaban pocos, que estaban oprimidos, que tenían la gente de alrededor, los hostigaban continuamente.
Los profetas tuvieron que luchar contra el desánimo. El desánimo muchas veces llevaba a la idolatría. Bueno, si Yahvé no puede protegernos, a ver si nos puede proteger otro Dios cualquiera, ¿no? Y empezaban a adorar otros dioses falsos. Pero además se peleaban entre ellos. ¿eh? Cuanto más débil eres, más te peleas con los propios. Se producen divisiones, ¿no? Todo estaba por rehacer. Había que rehacer el culto, había que renovar las instituciones, había que restablecer las costumbres, había que poblar el territorio. A Nehemías se le atribuye pues un sinecismo. Esa es la palabrota que me costó muchísimo trabajo. ¿Sabes lo que significaba? Es decir, a Nehemías le costó mucho trabajo repoblar Jerusalén. Conseguir que la gente de los alrededores se fuera a vivir a la ciudad. Los profetas tuvieron que luchar contra todas esas cosas. Tuvieron que luchar contra el desánimo, contra esa idolatría, contra el desprecio a los extranjeros. Porque eso también, claro, como somos pocos y nos sentimos mal frente a los otros, pues lo propio es entonces despreciar al extranjero. Aparece el racismo más crudo. Aparece ese supremacismo típico de los pequeños. ¿no? Denuncian el pecado, atacan las burdas formas de idolatría, demuestran los profetas la impotencia de los ídolos, llaman a la unión en virtud de la alianza. También insisten en la apertura de la salvación a todas las naciones que se aparten del mal y hagan el bien. Destacan la importancia del sábado, las liturgias penitenciales, el ayuno. Todo eso abre a la esperanza de una nueva creación que llegará tras un juicio en los últimos tiempos. Y así el tercer Isaías y los profetas de todo su ambiente van a abrir paso a un fenómeno nuevo, más relacionado con la sabiduría que con los profetas, que es la apocalíptica, de la que hablaremos cuando hablemos de Daniel dentro de un par de clases, 3 clases. Bueno, ¿qué dijo el tercer Isaías? Pues tiene un estilo distinto, ¿no? Se considera que son muchos poemas sueltos. Estos poetas que escribieron estos oráculos querían dar ánimo, querían fortalecer el espíritu de los que volvían del destierro, anunciaban un glorioso futuro para Jerusalén, también denunciaban abusos y desórdenes que se producían en aquella comunidad que se iba organizando en torno a Jerusalén. Así pues, ya hemos visto, que sea muy rápidamente, a las tres partes del libro de Isaías, pero lo hemos visto muy en bloque, habría que añadir muchísimas cosas, porque, por ejemplo, en el primer bloque hay muchos trozos que provienen de profetas posteriores, que se suele llamar profetas apocalípticos. En el primer bloque de Isaías hay bastante. Pero bueno, ahora quedaron 3 bloques en el libro. 1:39, un profeta del siglo VIII antes de Cristo, en la época siria. Desde el capítulo 50 hasta desde el 40 hasta el 55, un segundo profeta que vive en el exilio. Desde el 56 hasta el final, una colección de profetas que viven ya en Palestina cuando los israelitas han vuelto del destierro. Una gran aportación de Isaías, del segundo Isaías, que ya la recoge. El tercero es el monoteísmo estricto, la idea de creación y la idea del dominio del único Dios sobre toda la realidad. Y por tanto, ese Dios será Salvador. Las otras cosas pues, son muy importantes. Siervo de Yahvé, todo lo que hemos visto, ¿no? Es tremendamente importante. Pero la verdad es que ver
los 60 capítulos de un profeta que realmente es muy rico y tiene muchísimo que decir, pues meterlo en una hora es hacerle una traición tremenda, ¿no? Vale.